Buen día, profesor. Mi nombre es Juan Manuel Ibáñez Trujillo. Esta vez vamos a hablar acerca de las transacciones. Es un tema acerca de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia de taller de base de datos. Bien, pues empecemos por lo que es una transacción. Una transacción en realidad pues es una serie de operaciones que van dando lugar, vaya, a un proceso. Eh, en una unidad de ejecución de un programa que se accede y que posiblemente se actualice, bueno, es decir, dentro de este proceso se pueden realizar varias acciones dentro de nuestra base de datos. Como bien dice aquí, es una unidad de la ejecución de un programa que accede y posiblemente actualiza varios elementos de datos. Una transacción se inicia por la ejecución de un programa de usuario escrito en un lenguaje de programación. Principalmente son lenguajes de programación de alto nivel. Y pues esto se inicia, vaya, con una forma de inicio de transacción y fin de transacción. Todo lo que compete este bloque desde inicio hasta fin, todas las operaciones e instrucciones son a lo que conocemos una transacción. Y bueno, pues dentro de una transacción tenemos estados de la misma. Eh, la primera y principal pues es el estado en el cual se encuentra activa. Es el estado inicial, la transacción permanece en estado durante su ejecución. En este momento nuestra transacción se está iniciando. Parcialmente comprometida esto es otro de los estados, y pues esta se da lugar a cada instrucción que se va completando. La fallida pues es cuando ya de plano vemos que nuestra transacción no puede ser completada. Abortada pues después de haber retrocedido la transacción y restablecido la base de datos a su estado anterior ya al comienzo de la transacción. Es decir que estamos en proceso de una transacción, pero si bien es cierto, el objetivo de una transacción es que las instrucciones se completen todas o no sea así. Entonces, en dado caso de que no se pueda completar, bueno, pues se aborta dicha transacción. Y el último estado de una transacción es comprometida, que es tras una transacción se complete exitosamente. Y como bien podemos ver aquí, pues tenemos el diagrama de los estados, que de activa puede pasar a parcialmente comprometida o en dado caso a fallida. Si estamos ubicados en parcialmente comprometida, bueno, pues puede pasar a ser comprometida nuestra transacción. De no ser así, si estamos en estado fallido, va a pasar a estado abortado o abortada. Después tenemos lo que es atomicidad y durabilidad. Bien, atomicidad es el generar dentro de nuestra base de datos copias de seguridad que nos garanticen a nosotros que la información esté guardada en disco duro. Y la durabilidad, en teoría, son que los datos una vez guardados dentro de las bases de datos no se pierdan. Es decir, que una vez hecha una transacción, esos datos ya no se pierdan. Entonces, la implementación de la atomicidad y de la durabilidad es que se crean copias de seguridad, se realizan, supongamos, tengamos una base de datos y a esa base de datos se le va a realizar una o más transacciones. Después de dicha transacción se va a cambiar a esta nueva actualización de la base de datos, sería ya la original y la pasada es borrada. Entonces, si a esta nueva ya original se le vuelve a realizar una copia de seguridad, para que a esta copia se le hagan las transacciones necesarias
y cuando estas ya sean exitosas, cuando estas transacciones estén comprometidas, bueno, pues la antigua pasa a ser borrada y esta nuestra original base de datos. Y bueno, pues como bien aquí se explica, esta implementación es extremadamente ineficiente en el contexto de grandes bases de datos, ya que la ejecución de una simple transacción requiere copiar la base de datos completa. Entonces ahí sería uno de los detalles. Tenemos lo que son las ejecuciones concurrentes. Dice, los sistemas de procesamiento de transacciones permiten normalmente la ejecución de varias transacciones concurrentemente. Permitir varias transacciones que se actualizan concurrentemente provoca complicaciones en la consistencia. Bueno, si bien es cierto, vamos a hablar un poco acerca de las ventajas de hacer ejecuciones concurrentes. Tenemos aquí dos ventajas muy importantes que la primera pues es la productividad y utilización de recursos mejoradas, que como bien sabemos una computadora puede trabajar con tareas paralelamente, es decir, que dentro de una transacción tenemos operaciones y que mientras se puede estar ejecutando una en cierta unidad de memoria, se puede estar ejecutando otra para así terminar más más rápido el proceso, vaya. Y otra de las ventajas pues es el tiempo de espera reducido. Como bien digo, pues al crear ejecuciones concurrentes hace que el tiempo de espera sea menor, puesto que tú estás forzando tu equipo para que se realice más rápido ese proceso. Después tenemos lo que es la secuencialidad. Bueno, pues aquí dice que el sistema de base de datos debe controlar la ejecución concurrente de las transacciones para asegurar que el estado de la base sigue siendo consistente. El resultado final de estos intercambios es una planificación secuencial. ¿Qué es esto? En realidad, la secuencialidad es como que la contraparte de la concurrencia. Si bien es cierto, tenemos que esperar a que una transacción termine para que inicie otra. Es la secuencia de realizar una transacción tras otra. Pero podemos reducir ese trabajo si en una transacción tenemos acciones que se parezcan a otra, entonces es donde entra la concurrencia. Dice, el resultado final de estos intercambios es una planificación secuencial. Así se muestra que la planificación n es equivalente a una planificación secuencial. Esta equivalencia implica que independientemente del estado inicial de la planificación n, produce el mismo estado final que una planificación secuencial. Bien, pasemos al tema de la recuperabilidad. Vamos a leer esto. Dice, si la transacción TI falla, por la razón que sea, que por lo normal tenemos fallos de hardware y de software, es necesario deshacer el efecto de dicha transacción para asegurar la propiedad de la atomicidad de la misma. En un sistema que permita la concurrencia, es necesario asegurar también que toda transacción TJ que dependa de TI se aborte también. Es decir, si tenemos una transacción que dependa de otra, si una no se cumple, no puede ejecutarse la otra para mantener la atomicidad de nuestra base. Una planificación recuperable es aquella en la que para todo par de transacciones TI y TJ, tales que TJ lee elementos de datos de una transacción TI, la operación para primero terminar TI sea la primordial, es decir, la que tenga la demanda, vaya, la que se ejecute primero. Vamos a pasar a lo que es la implementación del aislamiento. El aislamiento no es más que se procure que una transacción se ejecute en su totalidad, o sea, van a tratar que dicha transacción trate de ser completa o comprometida, vaya, en el estado. Que se encuentre de estado comprometida.
Dice, existen varios esquemas de control de concurrencia que pueden utilizar para asegurar que solo se generen planificaciones aceptables sin tener en cuenta la forma en el que el sistema operativo comparte el tiempo y los recursos entre las transacciones. Aunque se ejecuten varias transacciones concurrentemente, el sistema garantiza que para cada par de transacciones TI y TJ se cumple que para los efectos de TI haya terminado y después TJ se ejecute, o viceversa, que primero TJ termine de ejecutarse para que entre TI. Tenemos un ejemplo que es un esquema de control de concurrencia y en este consideramos una transacción que realiza un bloqueo en la base de datos completa antes de realizar y lo libera después de haberse comprometido. Mientras que una transacción mantiene el bloqueo, no se permite que ninguna otra la obtenga, es decir, que se ejecute. Y bueno, pues las transacciones en SQL son... En la forma SQL se especifica el comienzo de una transacción explícitamente. Eh, Comienza, bueno, dado el caso, hablando de código en SQL, comienza con el start transaction, punto y coma, y las transacciones que vayamos a realizar. Esto va de la mano con un código llamado commit. En este caso, pues hablamos de commit work, que compromete la transacción actual y comienza una nueva. O el rollback, que provoca que la transacción actual aborte. Y bueno, pues la comprobación de la secuencialidad se puede comprobar si una planificación es secuenciable en cuanto a conflictos construyendo el grafo de precedencia. El grafo de precedencia es como un esquema en el cual vamos a planificar nuestras transacciones, es decir, qué operaciones va a ejecutar para dicha planificación y viendo que no hay ciclos en el grafo. Sin embargo, hay esquemas de control de concurrencia más eficientes para asegurar la secuencialidad. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.